pero todavía se ve No pequeñito. sé si... ¿Ahí mejor? ¿Se ve mejor? Dice que está cargando. Ahora sí, Ah, ya, muchas ahora gracias. sí. Gracias. Una disculpa. Muchas gracias. Entonces, les digo, estos son Gracias. los tres mecanismos principales en los que actúan los inhibidores del checkpoint. Y estos son los medicamentos, las sales y los nombres comerciales más frecuentes que vamos a encontrarlo. Entonces, como les comentaba, a veces los pacientes en los antecedentes personales patológicos nos comentan que pudieron haber sido tratados con algunos de estos medicamentos eh, y a veces estos medicamentos pueden explicar esos efectos secundarios que no tendrían otra explicación. Entonces, yo tengo este cuadrito impreso solo para acordarse y que si encontramos alguno de estos medicamentos, pues echemos el ojo de lo que está a punto de presentar el doctor. Creo que era importante nada más enseñarles al grupo completo nuevamente, los que conforman el Tumor Boards para que los empiecen a asociar y van a estar hablando y discutiendo el día de hoy de forma multidisciplinaria. Y sin más por el momento, damos por iniciado la sesión del día de hoy y de paso la palabra al doctor Héctor Díaz. Gracias, Dave. Bueno, pues yo primero muchas gracias a todos por hacer este esfuerzo a esta hora. Parece que para varios de ustedes es diferente el uso horario, entonces pues gracias por ese esfuerzo. Y pues vamos a hablar sobre una de las preguntas que han estado pasando por la mente de nuestro equipo multidisciplinario, hablando de qué vamos a hacer con los pacientes que ya estamos manejando. En este momento voy a compartir mi pantalla. Necesito autorización del anfitrión. ¿Sí? Listo. Bien, ahí pueden ver bien mi presentación. Sí, muy bien. Sí. Gracias. Excelente. Digo, igual es probable que para no tener problemas en caso de, digo, creo que la conexión hasta ahora ha sido buena, pero si me permiten apagaré mi cámara para que no empiece como a ver esta ralentización de el audio. Creo que ahorita lo importante va a ser el audio. Cualquier cosa, alguien espera en la sala, está en la sala de espera. Omitir, ok. Muy bien, bueno, pues les mencionaba que esa es una de las preguntas que han estado pues pasando por la mente de los que integramos este equipo multidisciplinario por algunas características que estoy a punto de mencionarles acerca del melanoma coroideo. Muy bien. Primero, pues el trasfondo que tenemos es que el melanoma coroideo es una enfermedad infrecuente a pesar de ser la neoplasia intraocular más frecuente. Eh, es decir, no tiene la prevalencia de su contraparte cutáneo, solamente tienen en común este origen en células de origen melánico. Y pues el tumor primario habitualmente se encuentra en un estadio no metastásico en el cual está delimitado al ojo y su cuenca, y es posible controlarlo pues con los tratamientos radicales, llámese braquiterapia, radiocirugía, incluso la cirugía, ¿no? Pero se conoce que el riesgo de recurrencia sistémica es elevado para estas lesiones, aún más en presencia de algunas alteraciones cariotípicas. No se cuenta actualmente con una terapia sistémica para la enfermedad que no se considera resecable o que es metastásica. De nuevo, pues esto en contraste con el avance vertiginoso que se encuentra para melanoma cutáneo.
Y pues esta diferencia, al menos parcialmente, puede estar explicada en lo que vemos en esta tabla. Vemos cómo las mutaciones de la vía de las cinasas MAP pues llevan la mano en la patogenia del melanoma cutáneo, mientras que las alteraciones de GNAQ y GNA11 son aquellas que pues predominan en las lesiones uveales, aumentando su prevalencia cuando las lesiones son metastásicas, con cosas que sabemos normalmente de cualquier tumor. Mientras más avanza la enfermedad, más acumula mutaciones. Eh, Actualmente, si ustedes revisan la última versión de las guías NCCN, y menciono particularmente estas guías porque por efectos de justificaciones ante aseguradoras de gastos médicos, pues es generalmente en lo que se basan para determinar si aprueban o no la compra de un tratamiento para sus asegurados. La opción que ellos plantean, el panel de estas guías en Estados Unidos, plantea que la mejor elección para un paciente en estas condiciones es dirigirlo a un ensayo clínico, tanto para las terapias dirigidas al hígado, que es el principal sitio de recurrencia, este, como para aquellas lesiones que no se consideran ni siquiera candidatas a los tratamientos regionales hepáticos. Luego están las terapias dirigidas al hígado, pacientes seleccionados con buena reserva funcional hepática, en los cuales se puede practicar la embolización, técnicas ablativas como la radiofrecuencia o la resección o radioterapia estereotáctica en tendencias más recientes. Después están las terapias sistémicas, y si el estado funcional del paciente ya no permite hacer más intentos de tratamiento activo, pues están los cuidados de soporte. Cuando desplegamos el menú de las terapias sistémicas, de nuevo la opción preferida en las guías es dirigir al paciente a un ensayo clínico. Definitivamente es un grupo con una necesidad clínica insatisfecha, en la cual pues la clave es la investigación. Y cuando el paciente no tiene acceso a ensayos clínicos, las recomendaciones se dividen entre terapias inmunológicas, agentes citotóxicos y terapias dirigidas. Lo que ustedes ven como agentes citotóxicos y terapias dirigidas básicamente está pues justificado en eficacia en ensayos de melanoma cutáneo. Esta no es evidencia basada en pacientes con melanoma uveal. Y están además estas terapias novedosas de vanguardia con agentes en monoterapia o en combinación, como ocurre con nivolumab y ipilimumab. Y ahora pues vamos a dedicarnos a discutir un poquito de qué hay en torno de esto, y realmente abrazando toda esta parte, ¿no? Ensayos clínicos e inmunoterapias. La forma en que funcionan, pues es como les explicaba el doctor Ancona. Realmente es la interacción de la célula T, ya sea con la célula presentadora de antígenos en el ganglio regional, o con la célula maligna, con la célula que compone el tumor. El ipilimumab fue el primer agente en llegar en esta cascada de terapias, y buscan que bloquear una señal coestimuladora. Cuando existe una sinapsis inmunológica, se requiere de dos estímulos. El primero es la presentación a través del complejo mayor histocompatibilidad, al TCR, y después debe haber la interacción con una señal coestimulatoria o coinhibitoria. Las coinhibitorias son las más potentes. En este caso, CTLA4 con B7.2 es una señal coinhibitoria. Al bloquearla, pues se hace más probable la interacción en la superficie celular de CD28 con B7.1, que es una señal coestimulatoria. A nivel de la interacción de la célula maligna, que es capaz de sobreexpresar PDL1, pues esta es una señal coinhibitoria nuevamente, especialmente en su interacción con PD1. Entonces lo que se busca es bloquear esta interacción para que la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad ocurra con una señal coestimuladora. Entonces de este lado tenemos al ipilimumab, acá tenemos al pembrolizumab, al atezolizumab de este lado, al nivolumab también como un inhibidor de PD1, y pues esto realmente nos puede hacer distinguir en cierto modo del perfil tóxico de algunos de estos medicamentos. Ipilimumab, por ejemplo, realmente la distinción que hemos logrado hacer es que son más frecuentes los efectos adversos mediados inmunológicamente.
¿Cuáles son estos efectos inmunomediados? Y que de hecho es parte del mensaje final que vamos a tener. Pues realmente, al ser terapias de introducción tan nueva, ipilimumab probablemente su introducción debió ser alrededor de 2010, 2009 para melanoma cutáneo. Pues realmente la humanidad, el gremio oncológico, no sabía cómo lidiar con estos agentes. Funcionaban muy bien, era algo revolucionario, pero aprendimos que una cefalea podía no ser simplemente un efecto adverso como ocurría con las quimioterapias o como puede ocurrir con algunos medicamentos, sino que puede ser la traducción clínica de una hipofisitis, ¿no? O de algún trastorno inmunológico en otros órganos. Entonces, pues es parte también de lo que tenemos que aprender con estos nuevos medicamentos, el cómo se comportan a nivel de toxicidad. Y pues para discutir la eficacia de estos medicamentos en el melanoma, pues aquí lo más sencillo, en cierto modo, es revisar estas revisiones sistemáticas de las cuales voy a platicar de forma muy rápida. Algo creo que favorable como revisor de este tema es que pues no hay tanta evidencia de calidad muy grande, no hay mucha robustez de la información. Entonces les voy a platicar brevemente lo que me encontré en esta búsqueda. Primero, pues tenemos esta revisión sobre el bloqueo de puntos de bloqueo inmunológico, bloqueo de puntos de control inmunológico, como mencionaba David, para el melanoma uveal. Esta revisión sistemática en la cual pues descartaron la mayoría de las publicaciones por ser reportes de casos, por ser cosas no muy válidas o no muy robustas metodológicamente. Lo más rescatable es esta tabla en la cual ellos hacen un sumario de los agentes utilizados tanto en programas de acceso para el paciente, es decir, aquellos de uso compasivo en los cuales la autorización se hace en un país específico para un paciente específico, usando pues pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab solo o en combinación con ipilimumab. Aquí pues la tendencia a la combinación obedece a que ipilimumab y nivolumab son medicamentos producidos ambos por Bristol, entonces obviamente ellos iban a combinar sus propios medicamentos. El gran mensaje de esta tabla es, pues ustedes vean los tiempos para la progresión, 3.6 meses con ipilimumab en este escenario, acá 2.9 meses, 2.8 meses. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de supervivencia libre de progresión, hablamos del tiempo que tarda un tumor metastásico, considerado incurable, en crecer, y supervivencia global es el tiempo que dura el paciente vivo a partir de que se inicie ese tratamiento. Es decir, esto puede modificarse por las terapias subsecuentes, además de la que estamos usando en esta primera línea. Entonces, lo que vemos es que los agentes anti-CTLA4 como tremelimumab e ipilimumab, las mediciones de progresión se hacen a los 3,5 meses. Esto es por convención, porque en general hacemos mediciones tomográficas de las lesiones cada 3 a 4 ciclos. Entonces, lo que quiere decir es que en la primera medición tomográfica ya encontraban la progresión usando estos medicamentos. Ocurre un poquito diferente con pembrolizumab y nivolumab, que como recuerden son agentes anti-PD1, en los cuales, eran estudios con más pacientes, pero las medianas de supervivencia libre de progresión no se alcanzaron, mientras que con pembrolizumab fueron 18 semanas, ya unos 4 meses, casi 5 meses, y las medianas de supervivencia global no se alcanzaron, mientras que en los tratamientos con anti-CTLA4 el paciente murió un par de meses después de haber sufrido la progresión de la enfermedad. Entonces, lo que podemos concluir de forma muy resumida de esta tabla es que la eficacia de los agentes inhibidores de CTLA4 parece baja en este escenario. También recordemos que a diferencia del melanoma cutáneo, los melanomas uveales tienen una carga tumoral, digo, una carga mutacional más baja, entonces tienen una generación menor de neoantígenos, pues por esa menor cantidad de diversidad de mutaciones, ¿no? Aquí se distribuye prácticamente entre GNAQ y GNA11. Y además, pues la muestra pequeña de pacientes, que eso hay que decirlo, puede sobreestimar el impacto de lo que ocurrió con los agentes anti-PD1. Es decir,
Si tienes pocos pacientes y les va medianamente bien, pues eso puede de forma no muy fidedigna sobreestimar lo que ocurrió con ese medicamento. Aquí tenemos pues un reporte de evidencia del mundo real desarrollado en Dinamarca que compara un antes y después entre el tratamiento de los melanomas uveales de acuerdo con la aprobación de los inhibidores de puntos inmunológicos en Dinamarca. Entonces ellos lo que hacen es comparar un universo de pacientes históricos de antes de que se aprobaran las terapias inmunológicas y otro después de su aprobación. Entonces aquí vemos cómo los pacientes que de primera vez debutaron con enfermedad metastásica, en 84% se trataron con temozolomida, un agente citotóxico clásicamente usado, alquilante, en el melanoma cutáneo, pero que como ya vimos no tiene evidencia específica desarrollada en melanoma uveal. Y aquí, pues, como no, hubo algunos doctores que hicieron trampa ahí, antes de la aprobación les dieron ipilimumab, 13%. Después de ello, todos los pacientes que progresaron a ipilimumab, pues ya no tuvieron ningún tratamiento de segunda línea. Mientras que los pacientes que recibieron temozolomida, cuando sufrieron la progresión de la enfermedad, fueron tratados con ipilimumab o con nada. Es decir, la mitad de los pacientes ya no tuvo acceso a una segunda línea de tratamiento. Y cuando se aprobaron los inhibidores, pues ya tenemos una mayor diversidad. La mitad prácticamente se trató con pembrolizumab, el 20% con la combinación de nivolumab e ipilimumab, solamente 21% con el ipilimumab, este agente más viejo que les comento, y ya una minoría con temozolomida o un pequeño grupo de pacientes que desde el inicio no fueron elegibles a tratamientos sistémicos. Entonces vemos cómo el hecho de tener aprobados los medicamentos para melanoma cutáneo favoreció que en Dinamarca pues otorgaran más frecuentemente estos medicamentos para melanoma uveal. Y cómo les fue comparando cuánto tardaba en progresar la enfermedad y en morir un paciente bajo estos tratamientos, vemos como en ambos casos el pronóstico sigue siendo francamente precario, pero sí hay una diferencia significativa en favor de los pacientes que se trataron después de la aprobación de inhibidores de esos puntos de regulación inmunológica. El mensaje es que parece que como un todo, estas terapias empujaron a la derecha las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia para estos pacientes. En este análisis también intentaron revisar si, describieron las tasas de respuesta, que es una medida en oncología para saber qué tanto logramos reducir la sumatoria de lesiones identificadas por tomografía. Y vemos cómo pues la tasa de respuesta es de 0% con temozolomida, también lo fue de ipilimumab, aunque pues aquí hay algunas particularidades en el funcionamiento de estos medicamentos. Generalmente no ofrecen tasas de respuesta tan altas, más bien al inicio parece que no reduce mucho el tamaño de la lesión porque pues esta es inflamada, ¿no? Por los linfocitos. Entonces al inicio esa masa tumoral es sustituida por la turgencia tumoral. En algunos casos de cáncer de pulmón, sobre todo, se describen casos de pseudoprogresión, en los cuales hay crecimiento de las lesiones con mejoría clínica. Obviamente estas ya después bajan de tamaño porque era el tumor hinchado siendo destruido inmunológicamente, ¿no? Pero pues el uso de pembrolizumab y de nivolumab con ipilimumab fue capaz de alcanzar estas tasas de respuesta de hasta 21% o de control enfermedades por más de 24 semanas en 27 y 10% de los casos respectivamente, obviamente con muestras pequeñas. De nuevo esta revisión sobre ya el uso de agentes, el uso de combinaciones de puntos de bloqueo inmunológico, es decir, CTLA4 más PD1. Aquí vemos cómo en este grupo la mayoría de los casos fue con nivolumab y ipilimumab, como les comento, por la preferencia originada y por las facilidades otorgadas por Bristol. Pues aquí vemos cómo se logró una tasa de respuesta completa de 3.1%, las tasas de respuesta parcial de 12.5% y enfermedad estable en 21% de los casos. La mitad de los pacientes sufrieron la progresión radiográfica de la enfermedad
eh, durante el tratamiento. Y aquí pues de nuevo no es un estudio comparativo, simplemente se describe cómo le fue a los pacientes que se sometieron a esta combinación, y vemos cómo la mediana de supervivencia libre de progresión se encuentra cerca de los 4 meses, de nuevo ampliamente superior a lo que ocurría con dacarbazina o con temozolomida, y la mediana de supervivencia se apega a lo que veíamos en el primer artículo, cercano a los 17 meses. Entonces, pues parece que es consistente este efecto, aunque de nuevo basado en análisis retrospectivos. Aquí también se intentó revisar si había predictores de la respuesta, principalmente la supervivencia, y básicamente lo que encontraron es algo que prevalece en casi toda la oncología: el estado de COG, el estado de desempeño en el sistema de COG, pues predijo qué pacientes tenían más probabilidades de morir. El tener un ECOG 0, 1 contra 2 o mayor, tener una escala mayor aumentó 3.19 veces el riesgo de muerte. Y hablando de los pacientes divididos por este estado de desempeño, aquellos que eran asintomáticos, ECOG 0, tuvieron esta mediana de supervivencia cercana a los 20 meses, mientras que aquellos pacientes que tenían algún síntoma o limitación de la actividad cotidiana originada por la enfermedad, pues tuvieron una supervivencia mediana de menos de 5 meses. En esta otra publicación se hizo una revisión retrospectiva para evaluar predictores de nuevo de supervivencia. Persiste el estado de desempeño por ECOG y de forma menos validada el nivel de deshidrogenasa láctica, de proteína C reactiva y un cociente del conteo de eosinófilos. No se entiende si esto ocurre por el perfil inmunológico del paciente, por el perfil de inflamación al que va a someter al tumor. Simplemente en esta evidencia retrospectiva se encontró que predijeron la supervivencia global. Actualmente, y esto lo tomo de una revisión porque de hecho aquí hay más artículos de los que actualmente están en marcha. Algunos de ellos se retiraron porque algunos medicamentos dejaron de desarrollarse. Pero vemos cómo pues todos son fase 2 o fase 1, fase 2, son aún de estudios de factibilidad, de seguridad o iniciales de eficacia, buscando principalmente combinaciones o agentes anti-PD1 funcionando como monoterapia. Está esta vacuna que se usó contra melanoma cutáneo, la antiglucoproteína 100. La verdad es que fracasó, fue ampliamente superada por ipilimumab en ensayos clínicos, pero bueno, esta es una enfermedad diferente. Habría que ver si funciona epacadostat, un agente modificador epigenético, y de nuevo, pues terapias en linfocitos infiltrantes. Entonces, para cuando se publicó esta revisión, algunos de ellos estaban reclutando, algunos aún no lo hacían. Este es un mapa que saqué hace rato de Clinical Trials que muestra la distribución mundial de los ensayos clínicos de melanoma uveal con combinación de ipilimumab con nivolumab. La suma y les pongo especialmente esta combinación porque no hay ensayos clínicos en marcha con pembrolizumab, igual que no los hay con atezolizumab. Entonces, pues aquí tenemos un área de necesidad en investigación. Y digo, no sabemos, a lo mejor pueden decir esto es mucho o es poco. A continuación les pongo como comparativa la investigación que hay actualmente de pembrolizumab en cáncer de mama. Entonces, ustedes ven una diferencia diametral en la cantidad de ensayos clínicos en marcha. En ambos casos México se queda atrás, entonces creo que podemos buscar esa oportunidad de investigación en nuestro grupo que empieza pues a acumular pacientes. Recientemente pues el doctor Ancona nos compartió esta serie de casos reportada esta semana de neuritis óptica asociada a inhibidores de puntos de control inmunológicos. Aquí pues ellos mencionan mucho de lo atípico de los casos, por ejemplo, tener neuritis óptica relativamente indolora o con poco dolor,
como les mencionaba al inicio, pues seguimos aprendiendo de cómo se identifican las toxicidades de estos medicamentos. Obviamente, al poder modular la tolerancia inmunológica, pues estos medicamentos pueden provocar efectos inmunomediados en cualquier nivel del cuerpo. Lo más frecuente, el efecto adverso más frecuente, pues es la fatiga, seguido por las alteraciones dermatológicas. Pero pues siempre debemos tener la capacidad de distinguir rápidamente si algún síntoma que persiste, pues no es la fatiga común, el dolor de cabeza común, o incluso si la distribución de cefalea sugiere, por ejemplo, algo como esto, una neuritis óptica. Las conclusiones que yo les puedo ofrecer después de esta pues, revisión relativamente sencillas es que pues, necesitamos desarrollar protocolos de investigación diseñados para evaluar la eficacia de estos inhibidores en el melanoma uveal. Yo me decantaría por usar agentes anti-PDL1 aislados o en combinación con ipilimumab. Para efectos regulatorios, creo que ahorita pues podemos usar los que están indicados en NCCN, generalmente es lo que aceptan los revisores de las aseguradoras, pero sí creo que pues aquí hay un área insatisfecha de necesidad para pacientes a los cuales les podríamos ofrecer un desenlace mucho menos sombrío. También pues el perfil de toxicidad de estos medicamentos ha demostrado ser manejable. Cuando ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología, tiene una escala para determinar pues el beneficio clínico del uso de un medicamento. Y esto se ha empezado a usar porque estas terapias nuevas son súper costosas. Entonces, estos agentes en cáncer de pulmón, por ejemplo, tienen una clasificación ESMO-MSBS de 5, lo cual implica que además de mejorar la supervivencia, mejoran la calidad de vida. Todos los ensayos en oncología actualmente se prefiere que tengan una evaluación de calidad de vida para poderlas diferenciar de las terapias tradicionales a las cuales están superando rápidamente. Y al menos en este caso, usar terapias inmunológicas sí representa una mejor calidad de vida que usar quimioterapia, sin que la quimioterapia sea terrible. Digo, cuando se tiene que usar, se tiene que usar. Pero creo que esto pues nos lleva de nuevo a la necesidad de trabajar todos en equipo. Ya en oncología lo hacemos frecuentemente para pues efectos del tamoxifeno que sabemos que pueden provocar efectos oftalmológicos de algunos de nuestros tratamientos. Es un hecho lo que decía David al inicio. Realmente en oncología ya no se puede hacer nada de forma aislada. Todo lo tenemos que hacer en comités multidisciplinarios porque eso... les presumí hace rato que tuve la oportunidad de hacer un curso de oncología molecular dirigido sobre todo el Instituto Alexander Fleming en Argentina, y nos mostraban unas diapositivas de curvas de supervivencia de pacientes tratados a la antigua, es decir, un médico con un paciente y tomando la decisión de forma aislada, contra aquellos pacientes oncológicos tratados en equipos multidisciplinarios, y la mediana de supervivencia es para cáncer de pulmón lo que logran en algunos casos algunas quimioterapias. Es decir, significativamente se mejora la supervivencia de pacientes manejados por más de un doctor que ofrece una opinión basada en evidencia desde su perspectiva, desde su formación. Este es el hospital en el que trabajamos en Monterrey. Son bienvenidos cuando ustedes gusten venir. Y pues creo que a partir de este momento podemos empezar a hablar de sus preguntas, que ya veo que algunas llegaron en el chat. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Si puedes dejar de compartir pantalla. Y creo que estás de administrador, entonces, de anfitrión. Entonces creo que por si hubieran personas en sala de espera. Bueno, muchas gracias al doctor. Muchas gracias al doctor Héctor Díaz por su revisión bastante profunda de un tema que es por sí complejo, y creo que hizo una excelente labor para tratar de resumirlo, esta información que es muy árida y que nos toca mantenernos actualizados porque es un tema que cada vez va a ser más frecuente, o estos medicamentos van a ser cada vez más frecuentes. En el futuro del cáncer como
en los nuevos tratamientos, como mencionó, alquilantes, ahora se está buscando la inmunoterapia y tratar de hacerlo accesible a más cánceres. Inicialmente empezaron eh, como de último recurso como uso compasivo para los casos de metástasis, como los metástasis de melanoma de piel, y ahorita pues han sido cada vez más usados. Platíqueme, no sé, el doctor Jorge Aguilera, su experiencia con estos medicamentos, ¿dónde radica la importancia de que el ubiólogo esté bastante actualizado con estos medicamentos? Bueno, hola a todos, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación, David. Gracias a todo el grupo de oncología de ahí del TEC de Monterrey. Bueno, sobre todo la importancia radica no solamente para los ubiólogos, o sea, esto es básicamente un llamado para todos los oftalmólogos, porque pues ya estamos en la era de los biológicos, ¿no? En uveitis apenas estamos en pañales en el uso de este tipo de los utiliza desde antes, no para cáncer, pero básicamente desde mediados de esta década, más o menos de 2015, empezaron los reportes a nivel oftalmología en el cual se empezaban a ver inflamaciones, es decir, uveitis, en este tipo de pacientes. La realidad es que estos no son los únicos grupos de medicamentos en el que podemos nosotros ver algún tipo de repercusión ocular. Hay otros que son los MEC, como decir el nombre, pero tienen también manifestaciones a nivel de retina y tienen manifestaciones muy parecidas a lo que nosotros conocemos como la corretinopatía serosa central. Hacen desprendimientos de retina neurosensorial, hacen engrosamientos del epitelio pigmentario, hacen engrosamientos de la parte del elipsoide, y a nivel de este grupo de medicamentos que estamos viendo hoy, pues prácticamente pueden hacer uveitis en cualquier parte, ¿sale? Las uveitis más comunes en este tipo de medicamentos son las uveitis anteriores. Sin embargo, se han reportado uveitis intermedias, panuveitis, más raramente neuritis óptica, como justamente lo comentaba el doctor Héctor y como lo comentaba Ancona. De alguna manera, estas uveitis, la mayoría son fáciles de tratar porque pueden ser tratadas solamente con glucocorticoide tópico, con inyecciones perioculares, ya sea de triamcinolona, de betametasona, o inclusive si tenemos permiso de oncología médica, podemos dar glucocorticoide sistémico, y casi todas tienden a responder relativamente dentro de los... Algo bien importante para los oftalmólogos y también para los oncólogos es que las uveitis casi siempre se van a desarrollar dentro de los 6 primeros meses en que se utilizó el medicamento, ¿sale? Eso es algo bien importante. Ese lapso de tiempo. No necesariamente están relacionados a la primera dosis o al uso de la primera dosis del medicamento, sino pueden ser con las dosis subsecuentes. Y algo también que se empezó a reportar dentro de este grupo de pacientes es una enfermedad BKH-like o síndrome de Bokko-Yanagirada-like, en las cuales, pues justamente, si estamos nosotros permitiendo que el sistema inmunológico ataque a esos melanocitos que ya tienen ciertos cambios genéticos que lo están haciendo cancerígeno, pues obviamente esa inhibición del sistema inmune puede también atacar a los melanocitos sanos, ¿sale? Entonces, pues el ojo obviamente tiene gran repercusión clínica en las manifestaciones de este tipo de pacientes. Entonces, más que nada es como un llamado de atención, no nada más a los uveitis, digo, probablemente nos los vayan a terminar mandando a nosotros, pero es para que oncología esté al pendiente de cualquier manifestación ocular, cualquier malestar que pueda llegar a tener este paciente, pero en general que los oftalmólogos los empiecen a conocer. Yo la verdad es que hasta ahorita no tengo ningún paciente con estos medicamentos. Todo lo que he visto han sido en reportes, tanto de ARVO como de el curso que estuve el año pasado en Taiwán, el curso de la Sociedad Internacional de Inflamación Ocular, y pues en la Academia Americana de Oftalmología,
cada vez se van acumulando más y más y más casos de este tipo de pacientes, pero pues hay que aprender, como dice el doctor Héctor, pues ellos no saben los efectos adversos o no los sabían en su momento, nosotros apenas los vamos a estar conociendo y pues saber cómo tratar a estos pacientes de manera adecuada. Sobre todo, a lo mejor si la cuestión de las curvas de sobrevida son de alguna manera todavía precarias, de alguna manera, pues bueno, sí estarle dando calidad de vida a los pacientes en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué tan frecuentes se reportan estos efectos adversos de uveitis en los pacientes? ¿O qué tan frecuentes son encontrarlos, de acuerdo a los reportes que ha leído? Depende. Depende, por ejemplo, en cuanto a los relacionados a MEC, a los que les comentaba anteriormente, llega a haber cambios en la retina aún con pacientes asintomáticos entre el 70 y el 90% de los pacientes, ¿sale? Esto es algo bien, bien, bien importante. En cuanto a los checkpoints, puede ser variable, puede variar desde el 20 hasta el 80% dependiendo. Son series, la verdad, muy pequeñas, ¿de acuerdo? Y no es exclusivo para melanoma uveal. Esto es en general para el uso de estos medicamentos tanto para cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, oculares, pero es como muy variable, ¿sale? Los Eso es efectos bien. Ajá. inmunomediados, perdón, Dave, de las terapias inmunológicas, eh, por ejemplo, esta revisión que nos mandaste habla de una incidencia de que ronda el 1%. A muchos pacientes tienen una diversidad tal, por ejemplo, lo que ocurre con dacometinib y cobimetinib, que son los anti-MEC, o incluso con agentes para cáncer de pulmón como alectinib, eh, son todos ellos y medicamentos que hace 5 años probablemente no existían y que ya ahora que sabemos que tenemos que estar prestando atención a todo ese tipo de toxicidades, pues sí, digo, pacientes que te dicen que ven como cuando tenías Windows 98 y se empiezan a hacer cascadas de ventanas porque tu equipo está lento, incluso ese tipo de efectos adversos que antes no te hubieras imaginado que existían, ahora se pueden presentar con estos medicamentos ahora sí que por efectos de las enzimas que inhiben a nivel intracelular. Pero para los puntos de bloqueo inmunológicos parece que sí sigue preponderando las toxicidades dermatológicas más que las oculares. Sí, de hecho, algunas de las más comunes pueden ser inclusive solamente ojo seco, ¿sale? Y no puede ser, o sea, tú no puedes tener como una base para decir, bueno, el ojo seco puede ser porque el paciente está con algún otro tipo de terapia como las quimioterapias o algún otro tipo de terapia, por ejemplo, antihormonales, como se me ocurre con tamoxifeno, o se le puede achacar completamente al checkpoint. Entonces, no lo podemos decir. Por ejemplo, en la uveitis sí, ¿no? En la uveitis sí es raro, o sea, sí efectivamente es menos del 1% de los pacientes en checkpoints, pero en los MEC puede llegar a ser entre el 80 y el 90% de los pacientes que lo utilizan. Entonces es muy variable dependiendo del tipo de terapia inmunológica. Y yo creo que va a llegar a ser abrumador, pues ahorita es buen momento para empezarse a actualizar en esto porque van a ir saliendo uno tras otro, me imagino, tanto de una serie de medicamentos a otro. Ya demostró la inmunoterapia ser uno de los futuros del cáncer. Y es importante hacer hincapié que la exposición del doctor Héctor Díaz se centraba mucho en la metástasis del melanoma uveal y en el cual los checkpoint inhibitors no han demostrado ser muy importantes, ¿no? Pero sabemos que hay respuestas bastante prometedoras con otro tipo de tumores metastásicos. Luego, entonces, que van a ser, o sea, que va a ser relativamente frecuente que los encontremos en la consulta. Entonces, doctor Héctor Díaz, no sé qué nos puede opinar acerca de otras utilidades para el melanoma cutáneo o el cáncer de páncreas en el que los usan y que probablemente aquí es donde encontremos más estos efectos adversos.
Bien, pues para el ejercicio que tenemos en América Latina, eh, puede ser un poco desigual. Y me refiero a que en todos nuestros países probablemente nos enfrentamos a que hay pacientes que tienen acceso a medicamentos como si estuvieran en sistema de salud de primer mundo, y hay pacientes que tienen poco acceso, que tienen que confiar más bien en programas dirigidos a paciente o en lo que les ofrecen las instituciones públicas. El costo de estos medicamentos y la velocidad con que han sido desarrollados son tan nuevos que la mayoría de las veces persisten, al menos en México, restringidos a la iniciativa privada. Entonces, que obviamente pues es más heterogéneo. ¿Dónde lo vamos a ver? Pacientes con cáncer de pulmón metastásico, es altamente probable que ustedes se enfrenten a un paciente de este tipo. De hecho, idealmente algo que hacemos en estos grupos oncológicos del TEC de Monterrey, pues es buscar involucrar a los especialistas de dermatología, de oftalmología, cuando se estima que, por ejemplo, lo del tamoxifeno, que el paciente debe tener seguimiento por ese lado. Entonces, estas terapias en su diversidad están aprobadas para cáncer pulmonar metastásico, ya están indicadas también en cáncer pulmonar no metastásico, al demostrar ese efecto benéfico en supervivencia. Lo que ocurre en oncología cuando un medicamento es activo en el escenario metastásico es que se prueba ahora en el intento curativo. Entonces se van llevando hacia etapas más precoces de la enfermedad. En cáncer de mama ya también hay indicaciones para terapias inmunológicas en el escenario metastásico y acaban de publicarse estudios para etapas tempranas. Entonces, pacientes con melanoma, cáncer de células renales, cáncer urotelial, eh, y hay, en el caso de las terapias inmunológicas, ostentan el título de ser la primera terapia, específicamente el pembrolizumab, la primera terapia de autorización agnóstica por la FDA. Lo que quiere decir es que está autorizado para usarse en pacientes con cáncer metastásico sólido de cualquier tipo, que tenga inestabilidad microsatelital, sin importar el sitio de origen. Digo, el estudio estaba principalmente representado por pacientes con cáncer de colon y endometrio. Había algunos, de hecho, con melanoma uveal, pero si el paciente en los análisis me presenta evidencia de inestabilidad de microsatélites, pues puede ser candidato a usar este tipo de tratamientos con tasas de respuesta elevadas. Entonces, los que predominan son los que les mencioné, pero realmente ya lo pueden encontrar casi en cualquier tumor sólido. Y estos medicamentos ya están corriendo aquí en nuestro país, o sea, ya son una realidad Habla en Eric nuestro Pérez país. de Radio Oncología. Felicitaciones Adelante. felicitaciones al doctor Héctor Díaz por su ponencia. Esto es un tema denso, como comenta, y bien explicado. Este tumor más frecuente pues es la vía del BRAF, en donde pues es en donde la industria farmacéutica pues ha desarrollado más elementos para poder hacer tratamientos de terapia blanco. Entonces, yo también quisiera destacar, yo sé que se está hablando mucho de la morbilidad asociada al tratamiento, pero también destacar que, ser un poquito redundante, que las tasas de respuesta son muy superiores a lo que en antaño había. Las tasas de respuesta de control tumoral, incluso de sobrevida, no se diga, son superiores, por demás claras, contra la quimioterapia, la mejor quimioterapia citotóxica que había cuando esto no había sido descrito. Entonces, yo creo que es muy valioso que se tenga la caracterización no solamente de TNM, sino la caracterización biológica de un tumor para poder tener elementos como poder tratar a un paciente si la enfermedad progresa. Si bien lo que queremos hacer en América Latina es tratar de encontrar más pacientes en etapas tempranas, porque los tratamientos locales, como la braquiterapia, por ejemplo, que ofrece el doctor Ancona, tienen posibilidad de control muy alto,
o un tumor moderadamente avanzado, pues en una enucleación bien hecha, con toda la rutina oncológica, pues tienen controles buenos. Pero cada vez más esos pacientes pues viven más tiempo, y también siendo honestos, en nuestro México y en América Latina, la gran mayoría de los pacientes que tenemos el día de hoy es que son localmente avanzados o metastásicos. Entonces son los dos extremos de la moneda de aquí del caso, de un caso clínico de este tipo de tumores, en donde tiene mucha relevancia la biología y encontrar la biología tumoral y encontrar una terapia blanco que les funcione. Pacientes con enfermedad temprana que son curables, una muy buena parte, unos cuantos progresan a nivel sistémico, y esta vía de tratamiento es la que mejores tasas de respuesta tiene, mejor calidad de vida tiene el paciente, y con la contraparte de nuestra realidad actual, que estamos tratando de disminuir, pacientes que debutan con enfermedad metastásica o muy localmente avanzado y resecables, en donde este tipo de terapias logran tasas de respuesta bastante buenas. Y pues bueno, siempre existe, como comenta Héctor, esa dualidad de la oncología bueno, intoxico o vivo, o vive el paciente, ¿no? Dios, esa es siempre la balanza que se mueve cuando tienes un paciente oncológico, ¿no? O sea, a costa de cuánta toxicidad el paciente va a vivir, y cuando hay que vivir esa toxicidad, pues hay que vivirla porque quieres buscar un control muy bueno. Entonces, este tipo de terapias se están conociendo sus efectos tóxicos, pero voy otra vez al punto, tienen tasas de respuesta muy altas, y eso es muy... Creo que eso que menciona el doctor Eric Pérez es súper importante, y justo hacia ahí iba en la cuestión del debate, y creo que es un poco controvertido y me gustaría escuchar la opinión de ambos, encontrando, y asumamos que tenemos un paciente que identificamos que tiene tal vez cáncer metastásico de cualquier índole y está con terapia, con inmunoterapia. Una uveitis difícil de tratar sería motivo suficiente, o sea, ¿cuándo sería el motivo suficiente para mandar a suspender este tratamiento? O vida sobre toxicidad. Es básicamente lo que estaría yo pues debatiendo en este momento. Un BKH, porque yo sé que ven BKH es sumamente difícil de tratar, mucho más en población mexicana, y versus mantener vivo un paciente que ya de por sí trae tal vez un pronóstico muy sombrío de vida. Quisiera saber el punto de vista de todo el panel, de ustedes dos principalmente, y de todos los que tienen que están en el grupo multidisciplinario. Hasta ahorita la tendencia en oncología es que ante la sospecha, digo, obviamente aquí entra esta máxima de que los ojos ven lo que la mente conoce, ¿no? Entonces debes saber que existe el riesgo de efectos inflamatorios en cualquier nivel del cuerpo, incluyendo pues el tracto uveal, ¿no? Entonces, la sospecha más mínima debe ser por oftalmología o por el subespecialista requerido para ello. En cuanto a si la severidad debe hacer que se suspenda el tratamiento, la verdad es que tendría que evaluarse de forma muy personalizada con el paciente, porque un fenómeno que se ha observado con esos medicamentos es que, como les mencionaba, ofrecen tasas o tiempos para la progresión que pueden no ser espectaculares, pero a pesar de que lo hacen de esa forma, mantienen respuestas continuadas. Es decir, parece que incluso aunque hubiera salido alguna lesión nueva, sobre el uso de la inmunoterapia, el sistema inmune sigue atacando las lesiones preexistentes. Entonces son pacientes que, a pesar de haber dejado de usar el anticuerpo, persisten con efecto del mismo varios meses o años incluso después. Y eso es parte de lo que explica las supervivencias largas en cáncer de pulmón, en melanoma, ¿no? Siempre van a ver ustedes una cola de supervivencia en esas líneas de Kaplan-Meier de un 20 a 25% de los pacientes que
a pesar de haber suspendido el tratamiento después de 6, 8 meses, persisten con acción. Entonces, probablemente, digo, ahorita no lo sabemos para melanoma uveal, pero no sabemos si los meses que usó ya el tratamiento vayan a ser suficientes para que tenga el efecto terapéutico y si lo puedes suspender para abocarte en la atención de la función visual. Que digo, hablando de calidad de vida, eh, y ustedes lo saben como oftalmólogos, yo creo que cualquier humano valora mucho la capacidad de ver. Es difícil tener una paliación de síntomas adecuados si parte del trueque es que el paciente tenga un deterioro visual. Me parece que la mayoría no van a estar dispuestos a aceptar ese intercambio. Sí, de hecho, bueno, una de las grandes ventajas de esto, como les comentaba, de los efectos adversos puramente oculares, no únicamente para melanoma ocular, sino para cualquier tipo de cáncer que se llegan a utilizar, es que la verdad es que tienen muy buena respuesta a glucocorticoides, aun siendo enfermedades BKH-like. La realidad es que es muy poco el porcentaje que no responden bien a tratamiento. En las series que estuve yo revisando, que como les comenté son pocos pacientes, solamente recuerdo haber visto un par de ellos que habían tenido progresión a la tisis, ¿de acuerdo? Y también un par de pacientes que justamente por calidad de vida habían decidido suspender pues el biológico, ¿no? En este caso. Yo creo que sí, definitivamente habría que hablarlo con el paciente porque, pues en general los humanos ponderamos mucho el sentido de la vista, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor su expectativa de vida es corta por el pronóstico de vida que tiene por la malignidad, sí ponderar con el paciente qué es lo que quiere, ¿no? Pero una de las grandes ventajas, que de hecho ahorita lo puso Manuel en el chat como pregunta, es que aún siendo BKH responden relativamente bien a puro tratamiento únicamente con glucocorticoides. No he leído yo ninguna serie donde hayan utilizado obviamente inmunosupresores, por probablemente la contraindicación que haya por la malignidad preexistente, pero tienen muy buenas respuestas a glucocorticoides, ¿sale? Hay otra pregunta de Ayumi sobre si existe diferencia en la topografía de inflamación intraocular de acuerdo al sitio primario del melanoma uveal. La realidad es que las series que yo revisé no hablan de melanoma uveal, ¿de acuerdo? Era lo que les comentaba, hablan de sea de mama, de pulmón, de melanoma cutáneo, pero eh, había creo que también de endometrio en unos pocos casos de pacientes, pero ninguno cuál es uno, cuál es el otro. La inflamación más común sigue siendo en el tipo de las uveitis anteriores, ¿sale? Hablando de forma un poquito mecanística, si el tumor primario ya fue tratado, como de hecho ocurre con todos los pacientes que tenemos ahorita con melanoma uveal, la lesión del ojo ya está tratada, entonces habitualmente no, las lesiones que preocupan y que más bien que ocupan en el escenario en que usaríamos los inhibidores inmunológicos de puntos de control Desconozco, ¿eh? De lo que leí, aquellos que seguramente vas a ver en melanomas, aquellos que desarrollan BKH y desarrollan vitiligo, es como un signo favorecedor a sobrevida y a estabilidad de la enfermedad. Fue como la única cuestión que me llamó la atención, pues que aquellos pacientes que van a desarrollar un BKH-like y vitiligo, que como manifestación dermatológica, tienden a tener mayor tasa de sobrevida y respuesta al tratamiento con los checkpoints.
Y eso que menciona Jorge es bien importante porque esta super plática que nada más nos pudo haber dado alguien como el doctor Díaz, que es escarbar para la utilidad de estos checkpoints para melanoma uveal metastásico. Creo que hizo una gran labor porque creo que esta información es muy difícil de alcanzar y menos de entender, ¿no? Y sabemos que por su presentación, que si bien sirve para muchos otros cánceres metastásicos, para melanoma uveal es un poco mediocre, ¿no? Ahí alcancé a ver la tabla y creo que la mayor sobrevida era de 11.8 meses. Entonces, esto entra a colación porque la idea es tratar de anticiparnos al melanoma uveal metastásico. Y la manera es incorporar a nuestra práctica diaria la citogenética. Quisiera saber la opinión de la doctora Diona Aguilar, que está por ahí, y cuál es la importancia porque la biopsia hoy por hoy la hacemos no tanto para corroborar citopatológicamente, sino para conocer la citogenética, porque con base al resultado vamos a ver qué probabilidad hay de que este tumor metastatice y con qué frecuencia lo va a ver el oncólogo médico. Doctora Diona. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Como parte del abordaje de los pacientes con melanoma ocular, desde el punto de vista genético, se hace el abordaje por citogenética y el abordaje de mutaciones germinales. Pacientes y mediante un estudio de microarreglo se determina si hay pérdida o ganancia de regiones cromosómicas ya descritas, particularmente en el cromosoma 1, en el cromosoma 3, las cuales van a permitir clasificar el tipo de tumor en cuanto a su pronóstico. Si es un tumor que tiende a realizar metástasis y cuál sería el pronóstico a mediano y largo plazo de la paciente para poder pues establecer un plan de seguimiento, pues estar pues muy al pendiente de este desarrollo de lesiones a distancia. Y desde el punto de vista germinal, cuando hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, se ha visto una mayor frecuencia de melanoma asociado con cáncer de mama. Por un lado, en asociación a mutaciones en genes BRCA1 y BRCA2, pero también el gen BAP1, cuando se encuentra mutado, tiende a presentarse de familias mayor frecuencia de melanoma, melanoma ocular. Existen otros genes asociados con melanoma que recientemente fueron descritos, que son los genes asociados a la reparación de bases mal pareadas del ADN, descritos inicialmente para síndrome de Lynch, en donde el tumor principal es el cáncer de colon, pero también se ha mostrado asociación de mutaciones germinales en estos genes con la presencia de melanoma. Y no solo los genes principales de reparación de bases mal pareadas, que son MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2, sino también MSH3, que son heterodímeros alternativos a estos cuatro principales que participan en la reparación de bases mal pareadas y se asocian con un riesgo elevado de desarrollar melanoma. Muchísimas gracias. Creo que nos quedó muy claro que es súper importante conocer la citogenética del tumor para ver cómo se va a comportar en cuestión de agresividad y aparte para conocer si tiene alguna liga pues familiar, que sea un cáncer hereditario, como menciona la doctora Aguilar, pues VAP1, etcétera. ¿Algún otro comentario que hayamos tenido del público en particular? Ven que esto es muy enriquecedor porque siempre estudiamos la superficie y vemos que podemos profundizar más, entonces agarrar como cierta parte del tema y es llevarlo un poco más profundo
para ponernos al límite de nuestro entendimiento. Entonces, siempre hay términos que igual yo no conozco muy bien y que todos estamos aprendiendo, pero esa es la intención de estas sesiones. ¿Alguien quisiera comentar algo? El doctor Eric Pérez ya tuvo la oportunidad. No sé si está la doctora Sara González. Respecto a lo que platicábamos del duelo, creo que siempre es bueno apoyarnos con nuestros colegas de psicología clínica. Sí, bueno, a mí me gustaría retomar el comentario que hizo el doctor Héctor Díaz respecto a los pacientes que interrumpen el medicamento para privilegiar la calidad de vida respecto a como enfrentándose a la pérdida visual. Y sí, finalmente es muy interesante cómo alguien puede preferir como la perspectiva de la muerte incluso antes de perder la vista. Y creo que ahí no hay que fijarnos tanto en como, nuestra interpretación de lo que sería la pérdida de la vista, sino de poder realmente escuchar al paciente y lo que para el paciente significa esa pérdida visual y poder desde el momento del diagnóstico y desde decirles, mira, esta es una posibilidad, el poder contenerlos emocionalmente y poder referir a un espacio en el que puedan precisamente hablar de todo esto que significa y evaluar realmente las opciones. Y no que se queden con ese miedo, con esa angustia, con ese qué va a pasar, ¿no? Sino que puedan realmente tener un proceso de elaboración de duelo. Y que puedan, desgraciadamente en nuestro país nos falta mucho a nivel social para apoyar a las personas en un proceso de duelo y adaptación a la pérdida visual, pero que puedan tener esa como opción desde que están con nosotros en el consultorio, ¿no? Poder referir a los espacios adecuados. Ahora, es bien importante hacer hincapié que estos medicamentos ya se encuentran en varios países de Latinoamérica, incluyendo México. No sé si el doctor Héctor Díaz quisiera comentar un poco acerca del protocolo que llevamos, que ya está activo en el hospital para tratar pacientes con tumores sólidos de pembrolizumab. O sea, creo que hay que quitarnos ese chip que tenemos todos de desahuciar a la gente con cáncer metastásico o con cáncer ocular. Ya estamos en otra era en la cual se está buscando preservar función, preservar anatomía y también preservar la vida, incluso de estos casos muy complicados, por ejemplo, casos de metástasis de melanoma cutáneo, que antes pues era sinónimo de muerte, hoy por hoy ya hay varios casos que se logran curar, ¿no? Entonces, si nos puede platicar un poquito de esto, doctor. Bien, pues el Hospital Zambrano y realmente TechSalud es un centro o son hospitales hermanos considerados centros de investigación. TechSalud busca pues captar continuamente este tipo de estudios patrocinados por la industria para pues facilitar el contacto con estos tratamientos vanguardistas tanto a los pacientes como a nosotros. Entonces, ambas partes ganan, creo, desde esa perspectiva. Actualmente tenemos en marcha un protocolo de combinación de pembrolizumab con olaparib. Este está diseñado para pacientes con cualquier tumor sólido que presenten alteraciones de la recombinación de la reparación por recombinación homóloga. Pues el centro está abierto para, si ustedes conocen a alguien que se pueda beneficiar de ello. Además tenemos sanitarias, varios ensayos más en cáncer de mama, pulmón, próstata, y creo que además están los que debemos nosotros empezar a armar como iniciativa académica. Creo que podemos aprovechar que tenemos este grupo de oncología ocular para empezar a ser nosotros los que satisfagan estas áreas de falta de conocimiento, ¿no? Y de falta también de opciones terapéuticas. Entonces, además estos son los protocolos de investigación. Otra cosa es el protocolo que usamos para iniciar a cualquier paciente con estas terapias inmunológicas. Actualmente, pues tenemos ya algunos pacientes en estas terapias. Lo que se hace es siempre hacer la revisión de sistemas en general, de conteos celulares hematológicos, función hepática y algo muy importante pues es las funciones endocrinas, principalmente la tiroidea, que son donde se encuentran más frecuentemente las toxicidades endocrinas inflamatorias
de estos tratamientos. Lo demás es puramente clínica. En cada consulta, interrogar bien si hay cefalea, cómo es esa cefalea, si hay molestias inespecíficas, si hay diarrea, porque pues puede haber colitis, puede haber hepatitis autoinmune, puede haber las hipofisitis, cualquier órgano que sea susceptible de inflamarse se puede inflamar con estas terapias inmunológicas. Y pues digo, esto no es para nada para asustarse, así como aprendimos a manejar las toxicidades de la quimioterapia y de la radiación, lo hemos hecho con estas, se pueden controlar de forma adecuada y la mayoría de las veces lo descrito es que la pausa del tratamiento permite la recuperación, ya sea con el uso de antiinflamatorios, esteroides o no, de acuerdo con cada una de las indicaciones. Entonces, el protocolo básicamente se sustenta en tener una evaluación integral del paciente y en contar con la infraestructura hospitalaria, sobre todo en cuanto a talento humano, para que en caso de que se presente alguna de estas cosas, pues el paciente acceda al mejor cuidado. De acuerdo. Y creo que valdría la pena presentarlo, la exposición que hemos tenido desde el punto de vista oftalmológico en una de las siguientes sesiones. Me vienen dos a la mente, que es un caso que compartió conmigo el doctor Eric Pérez con un paciente tratado con un meningioma que había tenido una neuritis óptica secundaria al uso de checkpoint inhibitors en el ojo sano, en donde no había recibido la radiación. Entonces, estuvo muy, muy peculiar ese caso. El doctor Jorge Aguilera igual compartimos un caso de melanoma en anillo, que ya está en vías de publicación, en el que brevemente después de que se descubrió metástasis, recibió un par de ciclos de ipilimumab y resultó que tuvo una sobrevida pues de un mes. O sea, ya sabemos que el melanoma uveal se comporta muy agresivamente. Entonces, me gustaría, digo, con fines de tiempo, yo creo que ahorita ya podemos ir cerrando, pero eso, la intención es después tal vez presentarlos para poder aprender mucho más y ahondar en este tema que es súper, súper interesante. ¿Quisieran tener algún cierre? Nos gustaría escuchar, doctor Jorge Aguilera, sus últimos tips para pues, la gente que nos vaya a consultar este video. Creo que te trabaste un poquitito, Ancona, pero creo que es como mis puntos finales, porque te Así veo es. congelado. Va. Súper. Puntos finales, como bien lo dijo el doctor Héctor, no hay que tenerles miedo a estos medicamentos. La realidad es que mucha de inclusive genético, sale ahorita estamos a nivel de proteínas, pero muy probablemente en oftalmo ya empezamos con tratamientos genéticos para ciertas enfermedades. Hay que conocerlos, ¿sale? Hay que saber qué pueden causar en el paciente y hay que saber cómo podemos resolver ese efecto adverso al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que tenerles miedo, simplemente hay que conocer, son cosas nuevas, siempre como seres humanos cuando nos enfrentamos a algo desconocido, nos da estrés, nos da ansiedad, nos da miedo, pero eso lo podemos mejorar obviamente con conocimiento y qué mejor que pues estar actualizados, ¿no? Muchas